Queridos hermanos, hermanas, muy buenas noches. Realmente doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra mediante este medio. Y también aprovecho la oportunidad para agradecer a las autoridades de la iglesia, a los ancianos y a los diáconos, los cuales me animaron a poder tener esta serie de estudios cada jueves. Como vinimos estudiando antes de que pase la pandemia, estábamos estudiando el libro de Josué. Generalmente, si usted no sabía, los jueves nos reuníamos en la iglesia para tener un tiempo de estudio bíblico, pero también para poder tener ese tiempo de oración los unos por los otros. Considero que estas dos partes son muy importantes en nuestras vidas, el poder orar y estudiar la palabra de Dios. Es por eso, mi querido hermano, que le invito a usted cada jueves que nos siga a través de este medio. Y estaremos paseando y disfrutando de las enseñanzas que nos da el libro de Josué, este hermoso libro que a propósito lleva su propio nombre de Josué. Sin más que decir, vamos a empezar este estudio bíblico. Para eso, por favor, le invito a poder tener un tiempo de oración. Oramos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a poder empezar el estudio de tu palabra en el libro de Josué. Queremos, Señor, que a lo largo del recorrido que hagamos por cada versículo, nuestro corazón sea animado, sea fortalecido, Señor, y podamos ver las maravillas que has hecho, Señor, en la vida de Josué, y así también puedes hacerlas en nuestras propias vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Entregamos este tiempo de estudio. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al empiezo de esta serie de estudios, mis queridos hermanos, me gustaría que empecemos leyendo un par de versículos de la palabra de Dios que lo encontramos ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. Si usted tiene una Biblia cerca, por favor, le invito a abrir ahí en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. La palabra de Dios dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que a mí personalmente me llama poderosamente la atención, es que la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, que para el mundo no valían nada. Vemos en cada uno de estos hombres que lograron grandes hazañas, no porque ellos poseían capacidades sobrenaturales o porque estaban dotados de conocimientos extraordinarios. Muchos de estos hombres que Dios usó fueron hombres comunes y corrientes, hombres que la sociedad de este mundo tal vez no vería ningún futuro para ellos, hermanos. Pero estos hombres, en las manos de Dios, fueron tremendamente usados e impactaron naciones enteras. Es por eso que Josué no sería la excepción. Este hombre que a temprana edad acompañaría a su mentor que fue Moisés. Junto a él comandarían al pueblo de Israel a través de varias circunstancias. Eran amigos, pero a la vez estas dos personas, Moisés y Josué, eran compañeros de servicio. Qué linda lección nos deja esto, el hecho de poder tener un amigo con el cual ir adelante juntos, no solo en el servicio a Dios, sino también en la vida misma. Refresca nuestro corazón el hecho de poder contar siempre con el apoyo y la amistad de una persona, y que junto a nosotros lleve la carga. Claramente lo dice el libro de Proverbios ahí, que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Cierto escritor dijo alguna vez esto en cuanto a la amistad: un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Les repito, un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. ¿Y sabe por qué? Porque existe confianza, existe lealtad. Josué tuvo a ese amigo, tuvo a ese consiervo que se llamaba Moisés. Moisés, a lo largo de muchos años, llevó y comandó a la nación de Israel por varias etapas. Muchas de ellas, a propósito, fueron muy complicadas, muy difíciles. La nación de Israel era un pueblo muy complicado de guiar, ya que era de características muy inestables. Un tiempo adoraban a Dios, pero cuando las situaciones eran apremiantes, invadían ellos el hecho de dejar de lado a Dios y empezaban a quejarse, y era una queja constante.
¿Cuántos de nosotros nos parecemos al pueblo de Israel? Cuando las cosas van bien, es lindo y agradable adorar a Dios. Oramos con alegría, leemos la Biblia con gozo, hasta nos congregamos cada fin de semana. ¿Pero qué cuando las situaciones apremian? ¿Qué cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Qué cuando ocurre una turbulencia muy fuerte en nuestras vidas? Los israelitas a lo largo de Éxodo vemos que fueron así, inconstantes. En varias ocasiones se quejaron contra Dios, pero aún en medio de eso, permítame decirle, Dios fue fiel. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel y siempre lo será así. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, dice, los pensamientos de Dios no son igual a nuestros pensamientos y sus planes no son igual a nuestros planes. Indudablemente Dios tenía un plan soberano para la nación de Israel, y no solo en ese tiempo, permítame decirle, sino también en el panorama escatológico, Dios tiene un plan para esta nación israelita. Moisés tuvo que lidiar con cada situación, y hasta en algunos momentos fue triste, mis hermanos, porque el semblante de Moisés decayó su estado de ánimo, porque ya no podía más con varias situaciones. Vemos un hombre líder y responsable de los israelitas cansado. Este hombre en algunas ocasiones estaba muy agotado, hasta desanimado. ¿Cuántos líderes o responsables de iglesias o de ministerios hoy se encuentran así? ¿Cuántos en alguna oportunidad nos encontramos así, mis queridos hermanos? Agotados, desanimados por varias situaciones que podemos estar pasando. Y es ahí donde necesitamos no solo de sus oraciones, permítame decirle esto, hermano, sino también de su apoyo, del apoyo de hermano, del apoyo de hermana, de su afecto, porque los líderes también pasan momentos difíciles, ya que ellos llevan la responsabilidad de toda una iglesia. Es ahí cuando nosotros como iglesia y hermanos en Cristo que somos, debemos ayudarles, debemos orar por ellos, animarles a que sigan adelante, porque ellos velan por nuestras vidas. Josué estuvo ahí junto a Moisés. Fueron grandes amigos y compañeros hasta que hubo un momento en el cual Moisés ya se estaba acercando al día de su muerte y Moisés iba a pasar el mando a Josué. Tal vez Josué en ese momento se vio sorprendido con su nueva responsabilidad, porque a veces las responsabilidades que Dios nos delega son en el momento que menos lo esperamos. ¿No le pasó alguna vez así, hermano? Que usted no tenía pensado que le irían a involucrar en algún servicio en la iglesia y de repente viene alguien y le dice, tienes que dirigir las canciones o te invitamos a dar un devocional. Y usted en ese momento se ve sorprendido y hasta a veces decimos, yo no puedo, yo no estoy capacitado, no soy digno de hacer esto. Mi querido hermano, mi querida hermana, permítame decirle algo. Si se tratara por ser dignos de servir a Dios, aquí nadie de nosotros es digno, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros somos pecadores perdonados, personas que fallamos, sí, personas que tenemos cada uno nuestro carácter efectivamente. Pero Dios sabe cuánto le amamos. Dios sabe cuánto anhelamos servirle. Y es ahí cuando las oportunidades llegan a nuestras vidas. Así fue el caso de Josué. En el momento que menos se lo esperaba, Josué tomó la responsabilidad. ¡Qué gran desafío de fe, permítame decirle! ¿Alguna vez usted se enfrentó a un desafío de fe, hermano? Esos desafíos que ponen a prueba nuestro carácter. Esos desafíos que ponen a prueba nuestra valentía y en especial nuestra confianza en Dios. Son desafíos que afirman y fortalecen nuestra fe. Tal vez Josué no tenía idea de lo que iría a pasar más adelante, después de que Moisés iría a morir. Tal vez Josué siempre estuvo ahí. Podríamos decir que fue el segundo después de Moisés, pero ahora él iría a tomar el mando. ¡Qué gran desafío! Pero él lo aceptó. Pero no aceptó todo confiado en sí mismo o en sus capacidades de liderazgo o en su valentía, porque era un hombre preparado y entrenado para la guerra, sino que su confianza estaba puesta en Dios.
Qué importante es esto, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos podemos jactar de que podemos hacer todo y dirigir todas las cosas en el servicio a Dios porque tenemos un título, porque tenemos un cargo? Y a veces esas cosas nos enorgullecen, cuando en realidad la palabra de Dios dice ahí, sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesús les dijo a las personas, sin mí nada pueden hacer. Es decir, podemos hacer todo, pero si Dios no está presente en cada cosa que hagamos, entonces solo será un esfuerzo humano, pero no tendrá la aprobación de Dios. Josué tomó ese desafío de fe, dio ese paso de fe. Es ahí cuando el Señor le dice a Josué, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Qué grandes palabras! ¿No le prometió una vida sin problemas? ¿No le prometió una vida color de rosa? ¿Y no le prometió que no iría a pasar por situaciones difíciles? Claro que no, hermano. Lo que le prometió Dios fue su presencia. Le dijo, yo estaré contigo, Josué. ¿Cuántos hoy en día escuchamos de personas que dicen que si uno se entrega a Cristo, todos sus problemas serán solucionados? Todas las situaciones que está pasando se arreglarán. Cuando la verdad bíblica dice todo lo contrario. Dios no nos prometió una vida sin problemas. Él nos prometió su presencia. Claramente lo vemos eso en el libro de Salmos, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte estará ahí, mis hermanos, pero también la presencia de Dios estará ahí presente. Él no se fue en el momento difícil, mi hermano, mi hermana. Él no es ajeno y no está exento al dolor que usted está atravesando. Él está ahí, su presencia está ahí, es su promesa. Es por eso que Dios le dice a Josué, no temas, Josué, no desmayes, por las situaciones difíciles que probablemente irían a llegar en cualquier momento. Josué estaba ahí en ese momento siendo comisionado para esta gran misión. Muchas cosas no sabía Josué de lo que iría a pasar en el futuro, pero lo que sí él estaba seguro es que las promesas de Dios se irían a cumplir. Permítame decirle esto, querido hermano. Jamás dudemos de las promesas de Dios. Jamás. Cuando en su palabra dice Él que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, es porque es así. Él le perdona todos sus pecados si usted le confiesa. ¿Cuántos de nosotros vivimos vidas engañadas por la mentira satánica, que susurra a nuestro corazón, a nuestra mente y que nos dice que Dios no podrá perdonarnos semejantes pecados que cometimos? Cuando la Biblia dice que Él le perdona todos sus pecados. La Biblia dice que en Dios usted puede ser una nueva criatura. El texto bíblico es claro cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta de esa declaración? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos en este preciso momento estamos luchando con un pasado que tuvimos? Un pasado duro, tal vez en este momento es su caso, mi querido hermano. Tal vez usted sigue luchando con ese pasado difícil. Tal vez usted recuerda aún el trato que les dio a sus hijos, las cosas que hizo en el pasado. Y uno al recordar y ver todas esas imágenes en la mente dice, ¿cómo pude hacer? Y eso día a día atormenta nuestra mente. Permítame decirle que no habrá persona o tratamiento en el mundo que pueda sanar esas heridas de su corazón. Solo Dios puede hacerlo. Y no le digo porque me lo dijeron, sino porque es una gran verdad. Y es una verdad bíblica. La gente y las personas podrán apuntarle, podrán criticarle, hasta juzgarle. Pero Dios no hace eso. Él le da a usted una esperanza y una esperanza viva. Josué iba a dar ese paso de fe. Hermano, hermana,
¿Qué paso de fe Dios está demandando que usted dé en este día? Tal vez por años Dios le está marcando algo que usted haga y usted mismo se está limitando y diciendo yo no lo voy a poder hacer, no puedo. Hermano, hermana, avance en su vida, avance en dar esos pasos de fe. Lo demás lo hará Dios. El texto bíblico dice claramente, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Se da cuenta? Él hará, pero hará a su forma, a la forma de Dios y a la manera de Dios. Su responsabilidad y mi responsabilidad es simplemente confiar en Él y dar esos pasos de fe. Mis queridos hermanos, con esta introducción vimos un poco el trasfondo del libro. Hay un pueblo que es el pueblo israelita, y no era un grupo de 100 o 200 personas. Era un grupo de miles de personas que irían a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y el camino iba a ser largo. Iban a haber muchas cosas tal vez inciertas, como por ejemplo, cuando ingresen a la tierra de Canaán, ¿con qué tipo de personas irían a encontrarse? Si les irían a hacer daño. Muchas cosas estaban inciertas, pero lo que ellos tenían que hacer era seguir confiando en Dios. Claramente dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. A continuación veremos algunas particularidades de este hombre que fue Josué. En primer lugar, su nombre. El nombre de Josué, permítame decirle, significa Dios es salvación. Eso claramente lo vemos en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 16, donde dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recoger la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Cada vez que usted escuche el nombre de Josué, tenga en cuenta que el significado de su nombre es Dios es salvación. En segundo lugar, veremos el carácter de este hombre. Como toda persona, y nosotros no somos la excepción, permítame decirle, tenemos nuestro carácter. Todos nos conocen por nuestro carácter. Alguien decía, es una buena persona, es un buen profesional, pero tiene un carácter terrible. Cuán importante es poder ser formados por Dios en nuestro carácter, ya que eso es parte de nuestra personalidad. Algunos dicen, así soy y así moriré. ¡Qué terrible! Mis queridos hermanos, Dios puede y necesita formar nuestro carácter, y es lo que más nos cuesta y nos resistimos, ya que pensamos que somos maduros y crecidos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos realmente nuestra realidad. Y la realidad de nuestro carácter es que necesitamos ser formados por Dios. ¿Y sabe cómo muchas veces? En medio de situaciones difíciles. Alguien decía que el creyente es como una bolsita de té. Póngalo en agua caliente y verá de qué color es. ¿Cuánta razón hay en esto, mis queridos hermanos? Josué tuvo varios momentos en el agua caliente de la prueba, del dolor, pero su carácter se afirmó en el Señor porque Él prometió que jamás le iría a dejar. Permítame mencionar algunas características de su carácter. En primer lugar, era un servidor de confianza. Les repito, era un servidor de confianza. Josué era una persona confiable. Y eso es claramente lo que vemos en la primera tarea que se le delegó ahí, cuando el primer tabernáculo estaba ahí construido. Lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él empezó así. La función de Josué era cuidar el tabernáculo. Era la función que hasta Moisés tal vez en algún momento le dijo que haga. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que estaba estudiando en el Instituto Bíblico y me delegaron una tarea. Todos mis compañeros tenían un trabajo y todos teníamos que
cumplir ciertas responsabilidades. Entonces a mí me delegaron la tarea de ir a lavar baños. Y no solo era un baño, eran varios baños, ya que el sector de varones éramos como 300 chicos. Y tenía que ir a lavar los baños, y eran muchos baños. Cuando me asignaron esa tarea, yo en mi corazón decía, ¿cómo saben ellos que no me agrada lavar baños? Y pasaron los días, y llegó mi primer día en el cual tuve que ir a lavar los baños. Y yo ese día, recuerdo perfectamente, no lo hice con agrado. Lo hice quejándome, lo hice en mi corazón diciendo, pero yo vine a estudiar aquí y no vine para lavar un baño. Y alguien me dijo en ese momento, uno de mis amigos que estaba junto a mí, me dijo lo siguiente: ¿cómo quieres servir a Dios si no eres fiel lavando un baño? ¡Wow! Esas palabras retumbaron en mi corazón y me hicieron pensar en ese momento. Yo quería servir a Dios de otra manera que yo creía que eran las mejores, pero Dios quería formarme a mí lavando un baño. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, queremos servir a Dios y ganar multitudes para el Señor, pero no somos fieles en las responsabilidades que hoy Dios nos da? Tal vez usted lo ve como poco el hecho de que usted tal vez sea el encargado de ir a lavar el baño cada fin de semana a la iglesia, o tal vez corta el césped en su iglesia, o tal vez en su corazón dice, yo estoy para grandes cosas. ¿Sabe, mi querido hermano? Dios sabe cómo formar nuestros corazones. No hay servicio pequeño para Dios. Y permítame decirle esto, que no necesariamente las personas que sirven a Dios están en los púlpitos. No necesariamente el hecho de servir a Dios es estar en un púlpito y ser visto por todos. No, mis hermanos. El servicio a Dios se lo puede hacer en la casa, en el trabajo, en el lugar que usted se desenvuelve puede servir a Dios. Sea fiel en el lugar que Dios le puso. El apóstol Pablo tenía en claro la esencia de su servicio cuando dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Se da cuenta, hermano? Pablo gastaba de lo suyo, y no solo de lo suyo, sino también él mismo se gastaba. Y luego dice que aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabe qué es lo que en otras palabras dice? Aunque las personas no me den un gracias, mi servicio es para Dios. Es verdad que debemos ser agradecidos a Dios por personas que llevan el mensaje de salvación. Pero si no sucede eso, hermano, hermana, no tenemos por qué sentirnos mal. Porque si fuera así el caso, entonces la motivación con la que servimos está totalmente distorsionada. Nuestro servicio es para Dios, y Dios no es injusto para olvidar lo que usted y yo hacemos por Él. Josué sabía eso perfectamente, y era una persona que se le podía encomendar un servicio, y él lo hacía, aunque se tratara de cuidar y solamente ver el tabernáculo. Para él, ese servicio era su todo. Yo me imagino a Josué yendo cada día al tabernáculo o estando ahí en su lugar y observando cada detalle del tabernáculo, y simplemente ese era su servicio. Y ahí en ese momento él estaba lleno. El servicio le llenaba, aunque tal vez para otra gente ese servicio tal vez era muy simple, pero para Josué era su todo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Josué era fiel en lo que se le encomendó. En segundo lugar, Josué era valiente y diplomático. Una de las cosas que a veces tenemos en la vida cristiana es temores, miedos. Y los miedos vienen a consecuencia de situaciones que son inciertas. Situaciones que no sabemos qué pasará más adelante. Eso eclipsa nuestra mente y nos llevan a tener miedo. Josué tuvo que enfrentar esas situaciones. Permítame decirle que si nosotros no enfrentamos nuestros miedos, esos miedos terminarán manejando y controlando nuestras vidas. Y nunca podremos avanzar a lo que Dios quiere que avancemos. El apóstol Pablo lo expresa claramente ahí en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Hermano, hermana,
Nosotros necesitamos olvidar lo que pasó y proseguir día a día a lo que Dios le está marcando que usted avance en su vida. En la Biblia hubieron hombres llamados por Dios que sí tuvieron miedo. Alguien decía, es bueno tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque es ahí cuanto más dependemos de Dios. Es ahí cuando decimos, Señor, yo no puedo, pero contigo todo lo puedo en ti, que tú me fortaleces. Josué iba a enfrentar esas situaciones, pero él fue valiente. Valiente no físicamente tal vez. Tal vez Josué no fue a un gimnasio todos los días, tal vez no. Sino que Josué era valiente en su corazón. Esa valentía era fruto de su confianza plena en Dios. Cuando usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted y yo confiamos en las promesas y la palabra de Dios, eso nos lleva a fortalecernos, a ser valientes ante cada circunstancia que se nos presente. Porque permítame decirle esto, para poder avanzar en la vida se requiere valentía para afrontar cada situación que tenemos actualmente. Tal vez usted en este momento está destrozado. Tal vez usted en este momento está destrozada por algo que está atravesando. Tal vez la situación más adelante parece ser incierta. Tal vez tiene mucho miedo ante lo que podría llegar a venir. Indudablemente todo eso demanda valentía, pero no una valentía confiada en mí mismo, en mi capacidad, sino una valentía basada en mi confianza en Dios. A lo largo de nuestras vidas, queridos hermanos, enfrentaremos desafíos de fe que nos demandarán valentía para afrontarlas, aún ante las personas que nos desanimen, porque habrá personas que nos desanimarán, mis queridos hermanos, que le desanimarán a usted, que le dirán que no se puede, que le dirán que no irá bien las cosas. Pero usted confíe en Dios. Dios sabe lo que hace. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Josué era un hombre valiente, y lo veremos a lo largo del viaje que hagamos por cada hoja de este hermoso libro de Josué. En tercer lugar, Josué era un hombre de decisión. Alguien decía que nosotros no somos el resultado de nuestras intenciones, somos el resultado de nuestras decisiones. Y eso es una gran verdad, mis queridos hermanos. Nuestras decisiones marcarán nuestras vidas. La Biblia lo dice claramente: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Josué era un hombre decidido y lo mostró en situaciones muy difíciles, porque las decisiones en tiempos difíciles es lo que manifiesta nuestro carácter y la valentía que podemos tener. Josué se enfrentó en los últimos capítulos de este libro a una decisión muy dura, que incluso iría a poner en riesgo su propia vida. Pero era preferible morir sin negociar sus principios que vivir negando su fidelidad a Dios. Josué ahí se va a enfrentar a una gran cantidad de personas en el último capítulo de este libro y va a exclamar estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y mira las palabras que expresa Josué. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué hombre de decisión! ¿Se imagina usted? Imagínese esa circunstancia que estaba pasando Josué. Muchos de nosotros hoy en día podríamos haber claudicado ante esa situación apremiante. Porque una cosa es decir, ahora que no negaremos a Dios, pero otra cosa es estar ahí. Alguien decía, otra cosa es con guitarra. Pedro, en el Nuevo Testamento, le dijo al Señor Jesús: mi vida daré por ti, refiriéndose a que nunca iría a negar a Jesús. Pero a la hora de la hora no sucedió eso. Al contrario, Él le negó 3 veces. ¿Acaso no somos así nosotros, queridos hermanos? Cuando le preguntan a ese jovencito en la universidad o en el colegio, le preguntan: ¿eres cristiano? ¿Y qué dice ese jovencito? ¿Yo? ¿Cuándo? Yo no soy cristiano.
cuando la realidad es otra. Pero en el momento decimos, no somos cristianos, para no pasar vergüenzas. O tal vez en el momento en el que usted está en algún restaurante y llega la hora de orar por los alimentos. Y usted es el único creyente entre sus amigos que están ahí en la mesa. ¿Y qué muchas veces hace la persona? Pasamos de largo ese tiempo de oración y nos servimos los alimentos inmediatamente porque no queremos que los amigos nos vean y sepan que somos cristianos al poder tener un tiempo de oración y gratitud por los alimentos. Hermanos y amigos, muchos de nosotros somos así, y eso en parte es negar que nosotros somos cristianos. Josué no fue así. Me imagino que si él podría haber sacado un cartel ahí con un palo, les podía decir, yo soy cristiano. Él no se avergonzaba. Él no negó a su Señor. Él no fue indiferente, ni mucho menos se doblegó ante la gente. Él dijo lo que tenía que decir y lo dijo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así era Josué, un hombre en el cual se podía confiar, un hombre en el cual vemos un hombre valiente, un hombre con decisión. Tal vez usted y yo, al empezar este estudio, nos intimidemos ante las tremendas características que tiene Josué. O tal vez nos animemos a ver cómo era la vida de este hombre. Le animo, mi querido hermano, mi querida hermana, que no se intimide y que juntos sigamos viendo cómo Dios usa a este hombre llamado Josué. Pero para eso, le invito a que nos pueda seguir en el siguiente estudio que tendremos y vamos a seguir desarrollando el capítulo 1 de este hermoso libro de Josué. Le invito, por favor, que podamos orar para terminar este tiempo de estudio bíblico. Oramos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido ver las características de este hombre, Señor, en el cual tú, Señor, mostraste, Señor, tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por este libro de Josué en el cual vemos a una persona común y corriente, Señor, que tuvo tal vez miedos, temores en algunos momentos, pero que fue valiente, que fue decidido, que tuvo un carácter, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas seguirnos ayudando, Señor, a lo largo de nuestro recorrido aquí en la tierra. Te pedimos, Padre, que tú puedas seguir hablando en nuestro corazón mientras podamos ver cada versículo en este libro de Josué. Gracias, Señor, porque si confesamos nuestros pecados, Padre, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado junto a tu palabra. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.